Hola, ¿cómo están mi gente? Hoy venimos con otro video tutorial para explicar cómo construir un polígono de frecuencia. Resaltar que un polígono de frecuencia es un gráfico el cual representa algunos datos estadísticos. Vamos a ver un ejercicio que dice, me están pidiendo aquí en este ejercicio que construya un polígono de frecuencia con los datos suministrados. En estos datos vemos que están organizados o agrupados, ¿verdad?, en una tabla de frecuencia, cuya tabla de frecuencia solamente tienen dos columnas. Vamos a utilizar esa columna y esa otra, pero tenemos que agregar otra columna, la cual la vamos a llamar punto medio. Pero cómo llenar esa otra columna, la vamos a hacer de la siguiente manera. Explico. Vamos a tomar el límite inferior más el límite superior, lo vamos a sumar y lo vamos a dividir entre 2. Y ese resultado lo vamos a tener aquí. Observen cómo lo hacemos. Tomamos el número inferior, que es en este caso 32. ¿De dónde sale ese 32? Ese 32 sale de aquí. Y lo vamos a sumar con el 41. Entonces decimos que 32 más 41 es igual. Luego que realice la suma, divido lo que me dio entre 2. Y cuando divido 73 entre 2, el resultado va a ser 36.5. Entonces ese resultado que usted ve que me dio ahí, lo vamos a tener en la primera fila, ¿verdad? Aquí lo vamos a tener aquí en la primera fila. Vamos a tener ahí el resultado que me dio, que es este, ¿verdad? Entonces decimos lo siguiente. Voy a tener aquí 36.5. Si hacemos el mismo proceso, con estos dos números, 41 más 52, y lo divido entre 2, me va a dar 45.5. Seguimos el proceso. En la siguiente columna me va a dar 54.5, 63.5, 72.5, 81.5, 90.5 y por último 99.5. Luego que yo tenga ya llena esta columna que ustedes observan ahí, ya comenzamos a construir la gráfica o mejor dicho, el polígono de frecuencia, que viene siendo una gráfica. Entonces continuamos. Antes de continuar, vamos a borrar esto aquí. Ok. Aquí voy a tener una cuadrícula para que se me haga más fácil hacer el gráfico. En el caso de ustedes, si lo está haciendo en el cuaderno, o si lo va a hacer en el cuaderno, es mejor que usen reglas. Aquí tengo que tener un eje vertical y también tengo que tener un eje horizontal. ¿Lo ven ahí, verdad? Entonces continuamos. Para continuar necesitamos la tabla, ¿verdad? Mírenla ahí. Esa tabla que ustedes observan ahí, esa es la tabla donde construimos o llenamos esa columna que usted observa ahí. Entonces esos datos los vamos a utilizar para construir nuestra gráfica o nuestro polígono de frecuencia. Entonces primero observamos estos números que ustedes observan ahí. Esos números que ustedes observan ahí
tengo que ponerlo tal cual y como están en el eje horizontal, que es este. Entonces, continuamos. Entonces, si observan, el primero va a ser del 32 al 41. ¿Lo ven ahí? ¿Lo ven? ¿Verdad que sí? Entonces, ¿qué sigue? Que es este, del 41 al 50. Lo voy a tener también aquí. Y digo, del 41 al 50. Seguimos del 50 al 59. Del 59 al 68. Del 68 al 77. Del 77 al 86. Y del 86 al 95. Y por último, usted ve esa columna llamada frecuencia simple. Ya ustedes la conocen, frecuencia simple, porque previamente hicimos un video tutorial explicando cómo construir una tabla de distribución de frecuencia. Esa columna que ustedes ven ahí, vamos a observar el número menor, en este caso es 1, y el número superior o el número mayor, mejor dicho, va a ser, o es, mejor dicho, 12. Entonces, observando esto, tengo que graficar aquí. El número menor es 1. Yo puedo comenzando aquí en el eje vertical, comenzando 1, 2, 3, con un conteo lógico, 1, 2, 3, 4. Pero en mi caso, como la pantalla de mi computador no me permite hacerlo de uno en uno, lo que más me conviene aquí es comenzar a tener los números aquí en este eje vertical de 2 en 2. Entonces, para esto, vamos a construir, o mejor dicho, escribimos aquí, comenzando en vez de 1, comenzamos por 2, porque dijimos que íbamos a trabajar de 2 en 2 en el eje vertical. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Después que yo tenga mis dos ejes enumerados, tanto el eje horizontal como el eje vertical, lo tenga ya enumerado, lo ven, ya tengo todas las numeraciones ahí. Entonces observo la otra columna que tengo aquí, que es la columna. Esa columna es de los puntos medios de cada una de los intervalos que ustedes observan ahí. Para continuar, tenemos que esos números que ustedes observan ahí, como dije, ¿verdad? Tenemos que buscarlo aquí. Esos números, cada número que ustedes ven ahí, tenemos que buscarlo aquí. Entonces, ese 36.5 está en el medio del 32 y el 41, ¿verdad? Está como por ahí, ¿verdad? Está aproximadamente por ahí. Ese es el punto medio de ese intervalo. Pero tengo que subir 2 unidades hacia arriba. Entonces, si estoy aquí y subo 2 unidades hacia arriba, entonces voy a tener un punto aquí. ¿Por qué ahí? Porque me dice que suba 2 unidades. Entonces sigo. Entonces voy a tener el punto ahí. Hacemos lo mismo con el siguiente. Si ustedes observan ese intervalo 41, del 41 al 50, mírenlo ahí, 41 al 50. Ahora, el punto medio de esos dos números que está ahí, el punto medio entre el 41 y el 50 va a ser 40.5. Entonces, ¿dónde está ese número? Entonces, como el intervalo es entre el 41 y 50, el punto medio es por ahí. Pero si observan,
tengo que subir 3 unidades. El punto medio está aquí y subo 2, ahí tengo 2 unidades, y el 3 viene siendo más o menos por ahí. Entonces el punto debe de aparecer, o mejor dicho, tengo que ponerlo ahí. Exacto. Entonces el que sigue del 50 al 59, el punto medio entre esos dos números va a ser 54.5. Entonces vengo aquí y digo del 50 al 59, el punto medio es ese, pero me dice que tengo que subir 3 unidades igual que el anterior. Entonces tiene que estar al lado de este, ¿verdad? Pero aquí es el punto medio, subo 3 unidades y voy a tener el punto ahí. Exacto. Entonces continuamos. Entonces el otro intervalo, vamos a ver, el otro intervalo me dice que del 59 al 68, el punto medio entre esos dos números, o ese intervalo, mejor dicho, es 63.5. ¿Dónde está ese 63.5? Entonces vengo al intervalo aquí en la gráfica, que está del 58, del 59 al 68, es el punto medio de ellos dos, pero tengo que subir cuántas unidades hacia arriba. Tengo que subir lo que me está indicando aquí, tengo que subir 10 unidades. Entonces voy a tener el otro punto donde usted observa. El otro intervalo me dice que es del 68 al 77, y el número, o más bien el punto medio entre ese intervalo va a ser 72.5. Entonces voy primero a buscar el punto medio entre ellos dos, el punto medio entre 68 y 77, el punto medio va a ser ese, pero tengo que subir, ¿cuántas unidades tengo que subir hacia arriba? Lo que me indica aquí, 12 unidades. Entonces subo 12 unidades y lo voy a tener aquí, como usted lo observa. Continuamos. Vamos a mover un poquito la tabla para seguir graficando. Ahora el próximo intervalo es del 77 al 86. El punto medio de ellos dos es 81.5. Entonces venimos aquí a la gráfica del 77 al 86. Entonces el punto medio es este, pero tengo que subir, ¿cuántas unidades tengo que subir hacia arriba? Lo que me indica aquí. Entonces, como me indica que son 12 unidades, entonces desde el punto medio subo 12 unidades. Entonces voy a tener la gráfica, o el punto, mejor dicho, ahí. ¿Usted ve? ¿Por qué están juntos? O están ¿por qué están paralelos esos dos puntos? Porque si observa, yo tengo en el anterior también 12 unidades. Tuve que subir 12 unidades también hacia arriba, igual que el anterior. Entonces continuamos. El que sigue es ese intervalo del 86 al 95. El punto medio entre ese intervalo va a ser 90.5. Entonces venimos aquí que dice del 86 al 95, el intervalo, el punto medio va a ser ahí, y tengo que subir ¿cuántas unidades? Lo que me indica aquí, tengo que subir 7 unidades. Entonces al subir voy a tener el punto aquí. ¿Lo ven? Ok, continuamos. Ya el último intervalo que nos queda es del 95 al
104, entonces el intervalo, o más bien el número medio o el punto medio entre 95 y 104, voy a tener que el punto medio va a ser 99.5. Entonces busco ese intervalo, o más bien el punto medio va a ser ahí, y tengo que subir ¿cuántas unidades arriba? Aquí no, porque aquí me está diciendo que suba solamente una sola unidad. Entonces, al subir una sola unidad, yo voy a tener el punto ahí. Usted diría, bueno, el 1 no está, pero se sobreentiende que el 1 está entre el 0 y el 2, ¿verdad? Entonces el punto medio, entonces el 1 va a ser ahí, donde mismo cayó. Entonces, luego que ya tengan todos los puntos en la gráfica, lo que tenemos que hacer es ahora comenzar a unir los puntos. Entonces venimos por aquí. ¿Por qué venimos por aquí? ¿Por qué venimos por aquí? Por aquí fue que comenzamos. Entonces venimos, lo uno por aquí, voy a unir ese, sigo, que no se me quede ningún punto fuera. Entonces esa gráfica que ustedes observan ahí va a ser mi polígono de frecuencia. Ok, mi gente, esto es todo.